Bienvenidos a su podcast. Nosotros pensando. Bienvenidos a su podcast. Nosotros pensando. Tú me asustaste. Estoy señalándote a ti, aunque nos escuches. Mi nombre es Jessy Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. Ok, el día de hoy en este podcast vamos a hablar sobre los virus informáticos. Yes. Y como siempre vamos a ver qué dice San Google sobre qué es un virus informático. Y dice, un virus informático es un sistema de software dañino escrito intencionadamente para entrar en una computadora sin permiso o conocimiento del usuario. Tiene la capacidad de replicarse a sí mismo, continuando así su propagación. Como usted es el experto, cuénteme, ¿esa definición está correcta? Sí, correctamente. Dale, háblame. Un datito extra es que la gente común no... ¿Por qué tú dices la gente común? Porque no son especialistas en informática. Ok, ¿que la gente común qué? La gente común entiende como virus informático a todo malware que afecte y dañe tu computadora. O sea, que no es lo mismo. Si tú le preguntas a tu papá, a un tío tuyo... No tienes que preguntarle mucho porque yo no sé. Bueno, qué sé yo, hasta la persona que trabaja en la banca, cualquiera, que sea. Tú le preguntas qué es un virus y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un gusano, entre un troyano. Pero yo no sé eso. Pero te estoy diciendo, la persona común cree que todo malware es un virus. Ok, pero ¿cuál es la diferencia en ese caso? Bueno, no me digas la diferencia de todo porque no vamos a hablar de todo, pero, o sea, dime dime algo sencillo de que yo pueda diferenciar uno de la otra. No hay algo sencillo para diferenciar. Sí, vamos a contar la historia de todo. No me cuentes la historia de todo, solo dime más o menos. Bien, la finalidad del virus es afectar un sistema, infectarlo, dañarle algo probablemente y replicarse constantemente. Ese es lo que hace. Ahora, un gusano daña y afecta el sistema operativo. Un backdoor, además de que infecta el sistema operativo, o un troyano, además de que intentan hacer eso. En el caso del backdoor, te deja una puerta, ¿cómo se llama?, para tú conectarte a esa computadora y tener control de eso. En el caso de un troyano, además de eso, te da el control total de la computadora. Y una interfaz quizá gráfica al atacante. Ok. El troyano, ¿cuál es el peor de todos? Depende para qué tú lo quieres usar. Su finalidad, depende de su finalidad. Tú puedes, por ejemplo, tener en la universidad, soltar un virus porque tu finalidad sea que la plataforma se caiga. Entonces, quizá el virus lo que hace es que, depende de la finalidad del virus, se replica en otras computadoras y mandan un ping, un mensajito para ver el estatus de una conexión de un servidor. Si tú infectas varias computadoras que hacen ping a un servidor en específico, varias computadoras haciendo ping constantemente, se conoce como un ataque de dos, pero este ataque de dos está siendo generado por un virus. Este virus atacó la computadora principal de la universidad, por ejemplo, si es una universidad, y se cae el servidor. Sobrecarga, no. Sí, no sé, no. Porque hay demasiado tráfico. Exactamente, eso mismo. En ese caso, si tu objetivo es, digamos, hablando desde un tema malicioso, controlar la computadora del profesor para revisar los archivos y cambiarte su nota, te conviene un backdoor o un troyano. Entonces tú le mandas un archivo infectado al profesor o un enlace que vaya a infectar la computadora del profesor, o le puedes poner una USB en el profesor, correr un programa, y después tú tendrás control de esa computadora. Yo te estoy entendiendo esa parte, pero vamos a decir, cuando yo te pregunté que cuál es peor, tú me dices, que es dependiendo de las intenciones, pero independientemente de las intenciones de quien está mandando el virus, tú como usuario, ¿qué sería lo peor que te puede llegar? No importa las intenciones. Es lo peor que te puede caer a tu computadora. Que tú seas el dueño de la computadora y que tu computadora tenga un problema. ¿Cuál es el peor que te puede caer? Que tú digas, cónchale, no podía haber sido otro.
Hay diferentes. Por ejemplo, había un Dame virus. dos por lo Está bien, menos está si bien. no Te voy a decir, puedes. había un virus que se le llaman bombas lógicas, Ujú. que hacen una acción en específico a una hora en específico. Es como que tú infectaras varias computadoras, la gente no sabe que está infectada, Ujú. y en un momento en específico hacen ¿Cómo y así te que? dañan la computadora. Entonces, ¿Cómo sí. así? Había un virus, ahora que recuerdo también, que hacía o que los procesadores se sobrecargaran, o Ujú. que la tarjeta de video se sobrecargara, o que el disco duro se sobrecargara, no recuerdo si era así. Pero calentaba, hacía tantos procesos que calentaba las situaciones, algunos sobreescribían el código de los abanicos para que se apagaran, Au. de manera que se quemaban, O sea, que se quemaba la se computadora. quemaba el CPU. ¡Ah! Eso hace mucho. Wow, pero Habían eso así. fue un virus para desbaratar todo. Sí, hay virus extraños. Entonces, pues, Virus extraños. lo ¿Tú peor, crees que? Pero me imagino que por la ejemplo, intención era estaba que muy le tienen popular. odio a todo el mundo. No, está muy popular, estuvo muy popular y alguna gente todavía se infecta a día de hoy. El ransomware, que ¿Qué es es? un virus que se pasa de diferentes maneras, tiene un montón de métodos de propagación, pero se estaba pasando por una vulnerabilidad de Windows en ese momento principalmente. Ujú. Y una vez que llegaba a tu computadora, él ubicaba todos los archivos que no dañen el sistema principal del sistema operativo, así que tú podías volver a bootear tu computadora, pero todos tus archivos quedaban encriptados y cifrados, Ujú. de manera que tú no podías leer ningún archivo, y cuando tú intentabas abrir o leer un archivo te salía la pantallita de: si usted quiere sus archivos, ingrésenos esta cantidad, denos esta cantidad de dinero, esta cuenta. Sí, sí, yo lo vi Nosotros le ese. vamos a mandar la clave. Con la clave tú podías desbloquear tu sistema nuevamente. Ese yo, bueno, no sé si era el mismo, No, hay diferentes, pero pero el yo tema es vi ransomware. ese, se lo hicieron a un cliente. Ok. No sé cómo fue, si era que el que estaba, el que estaba asignado a ese cliente, cliqueó un link o lo que sea. El caso es que se le cifró todo. Cliente que vendía cosas en Amazon, que ahí había dinero y todo decía, no, está cifrado. O sea, obvio no podía leer y decía que se contactaran a algo. No le hablaba de dinero, contacta a tal cosa. Yo no recuerdo qué pasó ahí, si ellos al final de cuentas perdieron toda la información o la lograron conseguir, pero yo recuerdo esa situación de cómo estaba el que estaba asignado al cliente volviéndose loco. I was like, oh my God, Sí. Yuyuy. En la película de Hackers, por ejemplo, ellos le dan una utilidad a diferentes virus, pero es porque es para ganar tiempo. Porque por ejemplo, sobrecargar el procesador o sobrecargar la memoria o sobrecargar de RAM, lo más probable que suceda es que la computadora se ponga lenta. Entonces, si tú estás atacando un servidor en específico y tú mapeaste la red completa y tú sabes todos las diferentes computadoras que se pueden conectar al CPU para intentar arreglarla, si tú lograste infectar la red y tú estás atacando el servidor principal, puedes mandar virus a los que están en la red, de manera que todas esas computadoras se pongan lentas para que no en el proceso te den tiempo de tú atacar el servidor principal. Interesante. Ahí lo usaban de esa manera. Y no es una utilidad mala, pero es como que te estás arriesgando a que aparezca una computadora que no tiene el virus y Resuelvo. igual intenten localizarte. Pero quien está haciendo eso ya tuvo un plan a largo plazo para hacerlo. Ok. ¿Hay personas que se dedican solamente a hacer virus? No creo que se dediquen solamente a hacer virus. Creo que los hacen y los dejan así. Ok. Porque si tú tienes la capacidad de hacer un virus, tú tienes la capacidad de hacer software, y además de hacer software, poder analizar la computadora para saber el comportamiento y poder lograr este tipo de cosas. Pero mi pregunta en específico es, ¿por qué hacen los virus? O sea, ¿qué ganan? ¿Ganan dinero? O sea, ¿qué ganan con hacer los virus? Yo llegué a hacer virus, pero era por diversión.
Sí. De verdad. Sí, por ejemplo, es una cosa tan sencilla. Por ejemplo, un ejemplo normal. Es una cosa tan sencilla que no es... Tú puedes considerar que no es un virus, pero molesta muchísimo. Ujú. Yo, en Windows, tú puedes crear archivos del tamaño y peso que tú quieras. Ujú. Entonces, yo hice un virus pequeño, no tiene muchas líneas de código, que lo que hace es que te copia un archivo de doc, en teoría, o uno de tus archivos doc Ujú. de tu disco, lo copia y lo pega y le aumenta el tamaño un par de megas. Lo copia, lo pega, le aumenta el tamaño otro par de megas. De manera que cuando se copien múltiples docs, eventualmente tú vayas a tener docs de 1 giga, de 2 gigas, 3 gigas y se te llena el disco duro. Mm. ¿Y Pero a era quién solamente tú por se lo joder. pasaste el virus? No, yo no lo pasé a nadie. ¿Y cómo tú sabías que funcionaba? Porque yo lo probé con una máquina virtual. Ah, Sí. vale. También creé uno que usaba la misma estrategia para cuando estaba aprendiendo en Batch, por ejemplo, que fue el lenguaje que usé en ese momento. El for tiene un montón de utilidades a diferencia del for de otros lenguajes que simplemente te hace recorrer un ciclo. Okay. El batch, en el for de batch, tú puedes leer archivos. Sí, tú puedes ejecutar pedazos de código, puedes llamar funciones dentro o sea, for. dentro de la llamada del for de arriba. No es dentro del ciclo. Dentro del ciclo tú puedes poner lo que tú quieras. Pero en la parte de arriba tú puedes hacer un montón de cosas. Okay. Entonces, yo lo que hice fue que con este for, que genere archivos en todas las carpetas de tu sistema. De manera que se genera, tu computadora se apaga por el hecho de que hay un loop infinito. Y, y se te llena la computadora de tantos archivos en todos sitios. ¿Y cómo rayos se resuelve eso? Porque si, o sea, ese CPU va a estar trabajando al 200%. Sí, el problema, o sea, sí había forma porque no son virus, esos virus que yo hice solamente eran, no eran la gran cosa. ¿Era ejecutable? Se podían ejecutar, sí. O sea, digo yo en el sentido de que tú lo tenías ahí y lo ibas a hacer solo, había que ejecutarlo para que funcionara, o sea... Si tú lo ejecutabas funcionaba mejor, pero si se ejecutaba con otro archivo, o sea, un archivo adjunto, cuando eso tú podías guardar un exe dentro de un JPG. Y ya eso no se puede, ¿verdad? Que ya sí. Hoy, bueno, no sé si todavía ya exista una manera, pero hasta donde yo sé no se podía. No se podía. Habían parchado eso. Entonces, cuando eso se hacía eso, y yo podía mandar una foto y eso pasaba. Pero como te digo, era tan sencillo de que yo sobreescribía el registro de Windows para que booteara el programa con la misma máquina. Entonces, siempre que booteaba volvía a suceder lo mismo y cualquier persona que haya estudiado informática hubiese dicho, ok, entro con una de estas CDs de booteo que hay de resolver problemas de computadora, o con un CD de Linux, te cambio el registro de Regedit de Windows, te quito este arranque de inicio. Y ya el virus no va a estar ahí, o sea, vas a tener el desastre de archivos, por ejemplo, pero ya eso es proceso de tú coger los archivos que tú quieres y restaurar. O yo le hice una cura, que era, sí, porque yo tenía un formato para los nombres que entiendo yo que era único en ese momento. Entonces, si yo la cura, lo que sea, era que borraba todos los archivos que tenían ese formato, esa firma. Ella. Ay, doctora, la enfermedad y la cura. No, eso era, como te dije, era solamente yo practicando y jodiendo. Ok, interesante. O sea, pero yo pensaba que las personas que hacían virus era porque si yo lo vendían o algo así, o lo hacían por eso. Entiendo que puede haber un mercado negro de virus, pero debe haber, porque es que cada vez que salen, o sea, ahora yo siento que es como menos común. No sé si es que estoy simplemente alejado un poquito, pero yo siento que ahora es menos común que antes decir, un virus. Aunque yo también tengo a iOS, o sea, porque antes cuando yo tenía Windows, yo no sé, pero yo sentía como que ven acá y siempre acá que estoy probando los virus, que
la base de datos de virus ha sido actualizada. esa vaina me salía cada rato. Sí. Entonces como que, yo siempre estaba como muy consciente de eso y ahora yo siento como que no. Hay mucho virus para Apple y está creciendo mucho más a medida que hay más adopción. Pero tampoco todavía es para preocuparse, porque quien te está ahora mismo, como todavía la mayoría de gente utiliza Windows, es como que porque yo tengo que atacar a Apple, me conviene, porque está creciendo, pero si yo quiero resultados ahora, voy a seguir atacando Windows. Ya. En el momento en el que la mayoría sean Apple, digamos, va a haber más virus en Apple. Porque yo siento como que no, yo no sé si yo he tenido un virus en algún momento de mi vida, no lo sé, puede ser que yo lo tenía ahí normal viviendo su vida, pero yo desde que tengo Apple, o sea, yo no sé lo que pensé en un virus. Y como que yo no me preocupo. Quizá está mal de mi parte no preocuparme. Es posible. O sea, en el sentido de que cuando tú vas a poner una USB, que a analizarla, eso, yo nunca analizo nada de esa vaina. Pero obvio, si llega un link extraño, obvio, yo no le voy a dar clic. Porque a mí lo que sí me daría miedo es como que entren a mi computadora y puedan tener acceso a mis tarjetas o algo así. Porque a veces uno pudiera, que eso es lo que me da miedo en Facebook. Yo tenía mi tarjeta de crédito una vez porque había hecho una promoción. De algo. Y utilicé, pero yo me friqué con Facebook, entonces yo la quité. Yo dije, no importa, porque el momento que yo la pongo, pero ahora no. Y más porque una vez me pasó que mi cuenta va de loguear. Y yo, pero ¿qué pasa? Que yo leí ese mismo día que había un grupo de cuentas que habían sido atacadas. Y precisamente mi cuenta estaba deslogueada. Yo dije, ¿será que yo estaba entre ese grupo? Yo hice así, mira, quité todo mi cosa. Yo nada tengo ahí porque es que me da miedo. Claro. Entonces, como que, I don't know. Yeah. Y eso es lo que porque o sea, para mí no creo que vaya a encontrar nada que les sea. Yo no guardo nada. Yo no tengo espacio en mi computadora. Y yo nunca guardo, es verdad, yo nunca guardo nada. Pero el sentido es que eso, o sea, que me puedan robar dinero, eso ahí sí a mí me preocuparía. Y por eso yo no ando cliqueando en todas las cosas. Al final, la preocupación principal hoy es el internet más que instalar cosas. Muchas de las aplicaciones que corren en tu computadora, incluso el mismo Office ya tiene su versión online. Office. Entonces, sí, el Office 365, sí. Hey, nice. Entonces, casi todo lo que podías hacer. Esto es un paréntesis, pero yo les di una real botada por Google. Bueno, Google Drive. Yo también, en su momento. No, en su momento no. Yo lo sigo usando el Office. ¿Tú lo sigues usando? Sí, porque me mandan muchos docs del trabajo. Entonces, y tú lo subes ahí. Pero tú lo tienes que descargar. No, porque yo lo abro con el online. Entonces, ¿tú la cuenta puedes editar ahí? Sí, se puede editar. Incluso puedes editar 2 personas a la vez. Pero tiene que tener una cuenta de pago, ¿verdad? Entiendo que no, pero creo que sí. Porque hasta ahora solamente lo he utilizado con la cuenta de la universidad y con la cuenta del trabajo. Y ellos pagan una suscripción de ellos. Por eso. Pero no lo he hecho individual. No tengo que verificar. Personal. Creo que no. Entiendo que quizás sí, porque si sus competencias la tienen. No, pero no sé. Quizá no pagan porque, por ejemplo, ha bajado tanto, no, digo yo, quizá la popularidad en el sentido de que como tú vas a estar tratando de que en Windows te quiera funcionar cuando tú entras a Google y tú haces lo que sea. Yo no sé. No es lo mismo. Yo entiendo que no ha bajado nada. Lo mismo que yo puedo hacer en Office, yo lo hago entiendo que es tu percepción, pero sí. Bueno, quizás es posible que sí sea mi percepción, casi un 90% y pico de lo que sea, pero en mi caso me funcionó de que yo estaba pasando tanto pique porque que tu cuenta expirado, que yo no puedo. La mayoría de gente tiene Windows y si la mayoría de gente tiene Windows va a tener Office. Y si la mayoría de gente tiene Windows y Office, pues van a seguir haciendo sus documentos con Word, por ejemplo, o sus PPT con sus presentaciones con PowerPoint. Entonces, si esta gente está haciendo eso y lo que sucede con Google Docs es que también los adapta a su forma, es decir, también los puede leer,
Quizás se deforman en algunos casos, pero entonces mucha gente lo convierte a PDF directamente y lo manda también, lo comparte. No, aún están usando Word. Entonces, yo lo veo como una herramienta que la persona común conoce. Y que no va para ningún lado. ¿Tú crees que se va a quedar ahí? Pienso que va a seguir evolucionando, pero no es que se deja de usar. Porque Excel es la herramienta por preferencia de toda la gente que tiene que ver con números. Sí, entonces, pero... Si yo he conocido gente que programa en la hoja de cálculo. No es que programe Excel, sino que programa dentro de la hoja de cálculo. Se puede escribir pequeños programas que cojan celdas de un lado, procesen datos y los muevan por otro lado. Interesante. Sí, entonces llega a ese nivel de potencia. El Excel. Sí, por ejemplo. El Excel vale la pena, está bien, te lo compro. Si tú tienes Excel, tienes los otros probablemente. No, es que no, esa vaina para mí, bueno, vuelvo a decir, yo no tengo espacio en mi computadora y esa vaina pesa. Por eso te digo, yo creo que yo no como que... Bueno, además de que... yo no lo uso, yo uso Google Drive. Además de que su principal cliente no son el usuario común, son empresas, o sea, por lo menos de las suscripciones de Office, son empresas que utilizan la suite completa de Microsoft. De Microsoft. Yeah, you're right. Entonces, volviendo a los virus, tú dices que ¿por qué? Principalmente entiendo que muchos de los virus se crean con la finalidad de infectar un conjunto de computadoras. Así quizá es como la estrategia de cantidad. Tú vas a intentar tirar un virus a toda la computadora a ver cuáles se infectan, de manera que cuando tú tengas una colección, digamos que el virus lo que hace es que se replica y se copia, invade otro sistema y replica y se copia y invade otro sistema. Quizá todos los sistemas que están infectados tienen un backdoor o tienen un RAT o se conectan a través de ti. O sea que, o sea que, vamos a decir que tú creas tu virus, tú lo mandas, infecta a todo el mundo. ¿Tú tienes la capacidad de saber cuántas computadoras se infectó, todo eso? ¿Se tiene la capacidad? Sí. Depende del virus. Porque si te digo, si el virus lo que hace es que además de infectarte te deja un backdoor en la computadora. Bueno, sin backdoor. Es que depende, es que hay que combinarlo. Al final, el malware que se está utilizando puede, depende de tu finalidad, hacer varias cosas. Puede ser una combinación de un virus con un troyano, de un virus con ransomware, que es el ransomware que es. Bueno, si no van a robar, entonces, si no van a robar nada, eso es satisfacción, satisfacción pura. Por ejemplo, había un virus popular cuando empezaron las criptomonedas, 2009, 2015, que lo que hacía era que tú entrabas a una página web, te infectaba la computadora, la computadora seguía funcionando normal, pero todas las computadoras que estaban infectadas se comunicaban entre ellas para transferirse bloques de información, de manera que ellos tenían una granja gratis para minar criptomonedas. Oh. Eso fue un virus también. Ay, pero ese virus está cool. Así, o sea, depende de la finalidad. ¿Cuál es tu objetivo? Ok, está bien. Pero, o sea, ya, bueno, ahí yo lo entiendo. De que, I mean, still, es como súper random. Es lo mismo. O raro, como que tú quieras hacer un virus para... Pero ya. No, tú lo puedes hacer por diversión también, ¿no? Yo quiero hacer un virus para probar. No, pero nada más no es un virus por diversión. O sea, si tú lo estás lanzando, no es solamente por diversión, tú estás haciendo un virus. Tú puedes lanzarlo con el código fuente ahí, porque sí. O sea, quizá tú lo estés viendo como de que, wow, qué delincuencia. Yo lo veo así como que, ¿por qué? O sea, eso no es tuyo, eso deja claro que el mundo sea. Tú no lo estás corriendo, tú no lo estás haciendo nada mal a nadie, tú nada más lo publicaste y lo dejaste ahí. No es que tú estés infectando computadoras. Pero si tú no estás haciendo nada, yo hablo de infectar computadoras. Ya, esa es otra cosa. No necesariamente los que crean los virus están infectando computadoras. Hay gente que se pone a buscar en internet cómo infectar computadoras. ¿Qué hacer para infectar una computadora? Tú dices que está el grupo de gente que va a hacer un virus solamente porque sí y lo va a publicar en internet. ¿Por qué tú lo publicas en internet si usted sabe que alguien lo puede usar? ¿Para qué lo use? Porque no es motivo educativo. Al fin de cuentas, claro que sí. A fin de cuentas, ese código que digamos que es un virus que está afectando una vulnerabilidad,
tú explicando cómo esta vulnerabilidad puede afectar. Es decir, hay virus, por ejemplo, o ¿cómo que llaman? Ya me olvida. Exploits, que son mini programas que están vulnerando la seguridad de una computadora. Pero quizá lo que están haciendo es dando un paper, digamos, a Microsoft: yo rompí tu seguridad. Esta es la forma, este es el programita que la rompe. Ya. Por ejemplo. Pero eso no, yo no tenía entendido que eso se lo mandaban a la misma compañía, que eso no, eso simplemente lo suben. Por ejemplo, hay una página que se llama Zero Day. Bueno, tú puedes googlear Zero Day Exploits y te van a aparecer un montón de páginas que tienen Zero Days, que hay gente que lo publica porque sí. Ya. Entonces son exploits que ellos encontraron, que lo publican, que salieron hoy, que no hay seguridad todavía para eso. Interesante. Después ellos van a parcharlo en algún momento. La gente, los dueños. Los dueños del programa. Interesante. Hay otra gente que lo hace simplemente por mostrarte. Por ejemplo, cuando hubo una temporada donde era muy popular hacer cracking, que es quitarle las validaciones a un programa de que paga esto, que te dan un trial, por ejemplo. Y habían empresas muchos videotutoriales que venían y te enseñaban a romper la seguridad de WinRAR, por ejemplo. Y todos ellos con motivo demostrativo y educativo. Sí, pero pues todavía todo este tiempo se hace porque... por ejemplo, con las rooms, con estos programas que están haciéndole ingeniería inversa a los videojuegos. Por ejemplo, a que tú no podías correr, por ejemplo, si tú no puedes correr un CD de PlayStation en una computadora, en teoría. Pero se puede, o sea, están haciendo cosas para poderlo usar. Sí, es porque tiene una forma de intentar escapar las validaciones. Entonces, si tú haces que la computadora lea igual que lo hace el PlayStation. Pues, o el Xbox. Por ejemplo. Entonces, hay gente que hace... Los emuladores, en teoría, no son legales porque no es la empresa de la que está haciendo cosas. Los simuladores de juego que tanto usan los emuladores sí, los emuladores sí, más simuladores los juegos, no, emuladores. Sí, verdad. Pero los juegos en sí no. Pero entonces te dicen, no, con propósito educativo, aquí hay una página donde tanto los juegos para probar que tu emulador que intenta simular un Play o un Switch, un Wii, funciona. Interesante. Para hacer prueba. Ok, eso está interesante de todo eso. Bueno, ¿tú tienes algo más que decir antes de irnos? Iba a mezclar lo de los bugs con lo de los virus, pero no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Sí, y lo voy a decir como quiero porque es divertida la historia. Okay, well, que una de las primeras cosas que corrompió programas sucedió antes de las tarjetas perforadas, porque se utilizaban unas tipo mallas, que eran un conjunto de redes que cargaban un polo, cargaban otro y almacenaban la información ahí. Okay. Básicamente tú tenías que tener siempre encendido porque si se apagaba dejaba de almacenar. Okay. Y se le llamó bug al primer fallo porque vino una cucaracha, creo que fue, y se posó ahí, estaba interfiriendo entre los polos positivos y negativos de una de la malla. Sí. Entonces por esa razón es sí, un insecto corrompió uno de los primeros programas. Qué extraño. Y se le llamó bug. Y de ahí en adelante, cuando hay un error en el código, cuando uno está programando, le dicen hay un bug. Okay. O cuando hay una pantalla o algo no está haciendo nada, se bugueó. Interesante. Tú eso yo no lo sabía. Sí. Qué chulo. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Ha sido interesante saber lo de los virus. Yo todavía no entiendo cómo... ¿Por qué razón? Aunque uno me dice, no, que yo creo que es por fan, porque... Yo todavía no entiendo. Okay. Tiene que ver algo más. Porque es que yo entiendo que quizás era el primero. El primero yo entiendo que es más, los primeros. Yo dije, yo me imagino que lo quisieron hacer por
por entender que podían. Okay. Y que, ay, que, oh my God, estamos haciendo esto. O sea, yo me imagino eso. Pero como que ya en este tiempo, como, si no va a tener una recompensa, como que solo sentir la satisfacción de que lo hizo, como que está raro. Pero, No, está bien. Yo no lo veo mal. Y siempre cuando tú no empiezas a infectar gente y hacer maldades. pero es que eso es lo que yo veo mal. No es que tú lo hagas porque sí. Ya, es que eso. tú infectas el mundo que a mí o Sí, sea, pero es que esa es la parte que está mal. Tú vas a hacer los virus, no tiene nada que ver. Yo no he hecho. Después de mi adolescencia, yo no he vuelto a pero yo no hacer estoy diciendo que está mal que tú hiciste tu virito. No, yo no estoy diciendo eso tampoco. Yo solamente estoy diciendo que bajo la posición y mi perspectiva actual, Ajá. yo no lo veo como algo malo. Igual, lo veo incluso como sus contrapartes educativas, como Ajá. una parte buena, porque así tú puedes. Es como que, mira, este problema de seguridad se explota y esto Yo ayuda. te entendí esa parte. Y está bien, o sea, realmente sí, yo sé que mucho, vamos, creo que Apple, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero sí alguien lo hizo o sea, hizo algo y vio a Apple que había una vulnerabilidad y la resolvió de una vez. Sí. O sea, eso es un ejemplo de que yo sé que se puede hacer. Ahora, simplemente infectar. Porque ahora mismo yo entiendo que muchas de las veces cuando se infecta la computadora no es porque las computadoras tienen problemas de privacidad o algo así, es porque hay un error humano que cliquea cosas que no debe cliquear porque no sabe Sí, de las pero cosas que manda. nota que esas cosas que tú estás cliqueando ejecutan un programa que quizá no debió ejecutarse. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso del virus que se transmitía por imágenes, una imagen no debería ejecutar un programa. Uh-huh. Es un ejemplo No, eso, también. eso yo te entiendo. Tú meter una USB no debería ejecutarse un virus, Uh-huh. por ejemplo. Y muchos virus se O propagaron sea por que USB. aunque entren a la computadora por ser un error humano, tú entiendes que todavía sigue siendo... Depende del error humano. Ahora, si tú vas voluntariamente y descargas un programa de esta página que tú no conoces y este programa te infecta, tú estás actuando mal. Ahora, si tú en tu uso cotidiano, como puede ser conectar una USB a tu computadora o como puede ser navegar internet, darle clic a un Gmail que te envíen, a un link de un Gmail que te envíen. Está bien, pero tú solamente estás entrando a esta página, tú no estás descargando nada. O sea, que no debe hacerlo de forma automática para nada. No debería descargarse automáticamente nada. O sea, entiendo que si el browser, tu explorador de internet, tiene una vulnerabilidad y tú entras a un enlace que rompe esa vulnerabilidad del browser, como ha sucedido un montón de veces, y esa vulnerabilidad permite que un programa se ejecute en tu computadora y se descargue, pues entonces te infectaste, pues bien, pero no fue tu culpa por entrar al browser, fue que el browser tenía también una vulnerabilidad. Ok, yo no lo había pensado en ese momento, de esa forma, porque yo tenía entendido que, o sea, para que un virus de cualquiera llegara a tu computadora, se le hace todos los días más difícil por toda la seguridad que los firewalls y todas las cosas que le ponen. O sea, eso yo pensaba que obvio que todos los días más difícil, pero no lo vi en el término de que, ok, tú cliqueaste eso, pero todo lo otro que está pasando no debería estar pasando sin tu autorización. Entonces, como que, ok, entiendo tu punto en ese caso y como que, es verdad. Igual, un virus que se transmite por red, es decir, que el hecho de que tú estés conectado a internet con tu otra computadora no debería de ser motivo suficiente para que tu otra computadora se infecte. Pero muchos virus se transmiten así. Porque están en red, intentan atacar la misma vulnerabilidad en otra computadora y se infecta otra computadora. Interesante. Bueno, pues ya sí lo vamos a ver hasta aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Así que... Y denle el corazoncito en Spotify. Oye, dale, si tú viste escuchaste los otros podcasts, vaya y denle like, que uno lo soporta. O agreguen del corazón y agréganos ahí a su listas. Así que... Y en YouTube escriban en los comentarios. A nosotros nos gustan leerlo. Yes. Así que muchísimas gracias nueva vez. Bye.